El 10 de abril de 1912, el curso de la que sería la embarcación más grande de la historia comenzaba. Todos en Inglaterra celebraban y despedían al Titanic mientras este se preparaba para cruzar el Atlántico con destino a Nueva York. Las esperanzas de todos se apagaron tan solo 4 días después, cuando la tripulación recibió la primera alerta de iceberg. A pesar de esta advertencia, el Titanic seguía a toda máquina. Con una luna opaca y sin binoculares, el trágico fin del barco era inevitable. A las 11:40 p.m. el Titanic chocó con un enorme iceberg. 24 minutos después, los botes salvavidas eran desplegados, y pasadas 2 horas y 40 minutos el gigante se había hundido por completo. Hoy hemos indagado en el fondo del océano para desenterrar algunos de los secretos más profundos del Titanic. Acompáñanos a descubrirlos. Los 10 secretos del Titanic mejor guardados. 1. Un simulacro cancelado. El capitán Smith canceló un simulacro que justamente estaba planeado para ese día. No se sabe con exactitud por qué, pero probablemente hubiera sido ensayar para la tragedia que estaba por llegar. 2. Pocos baños. Seguramente sabes que las instalaciones del Titanic se dividían por clases sociales, pero probablemente algo que no sepas es que entre la clase más baja, constituida por más de 700 pasajeros, tan solo había 2 bañeras. No obstante, ir en clase alta tampoco te garantizaba privacidad a la hora de usar el baño, ya que si querías un baño privado debías pagar un precio desorbitado. De hecho, solo 2 suites de primera clase tenían baños privados. 3. Cuestión de segundos. ¿Qué puedes hacer en 33 segundos? Quizás no demasiado, pero hubiera sido tiempo suficiente para que los oficiales del Titanic evitaran el choque con el iceberg. La maniobra que planearon hacer para virar el barco requería 70 segundos, cuando ellos solo contaban con 37. Aún así, algunos especialistas creen que existían maniobras más eficaces y rápidas que hubiesen evitado el choque. Esto sí que es clara demostración de lo importante que es gestionar bien el tiempo. 4. Salvavidas insuficientes. Desde un principio se supo que en el Titanic no había suficientes botes salvavidas para todos los que iban a bordo, pero como se creía que nada ni nadie podía hundir el barco, nadie le dio suficiente importancia. Sin embargo, hablando de salvavidas, algo para lo que todavía no existe explicación, es porque el primer bote salió 1 hora después de que se diera la alarma, yendo solo con 24 personas cuando su capacidad era de 65. 5. Superando miedos. Precisamente uno de sus pasajeros decidió embarcarse en el Titanic como terapia de choque a la hora de superar su miedo a los barcos, pues había sobrevivido a un naufragio en 1871. Ironías del destino, esta vez no logró sobrevivir. 6. Socorro. A pesar de que el transatlántico Carpathia acudió al rescate del Titanic, este llegó con 3 horas de retraso. Se dice que a unos 30 kilómetros del lugar del naufragio se encontraba otra embarcación, un barco de carga llamado SS California, que, de haber respondido a la llamada de auxilio, hubiese podido socorrer a los pasajeros. 7. Bendito alcohol. Charles Joughin fue uno de los pasajeros que logró sobrevivir, ya que consiguió nadar durante más de 2 horas en las heladas aguas del Océano Atlántico. Los médicos creen que fue gracias a su estado ebrio. Tal era su nivel de alcohol en sangre que esto le ayudó a regular su temperatura corporal frente al agua helada, esperando a ser rescatado. Desde luego, él no estaría muy de acuerdo al decir que el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. 8. ¿Sin muertes? A pesar de que el Titanic dejó 1.519 muertes, las primeras notas periodísticas declararon que no hubo ninguna. Tardaron 2 días completos para darse cuenta de la magnitud del naufragio y corregir su error. De las 2.223 personas a bordo, solo sobrevivieron 706 entre pasajeros y tripulación. 9. Sobre las víctimas. De los más aproximadamente 1.500 muertos del naufragio, solo se encontraron 328 cuerpos, de los cuales 119 sufrieron daños tan graves que fueron sepultados en el mar. Aún quedan muchas dudas sobre los cuerpos perdidos, pero hay quien dice que estos fueron rescatados por sus pertenencias. Se esforzaron por encontrar aquellos que tenían joyas y, por tanto, que eran claramente de clase alta, mientras que las gentes que vestían de manera más humilde fueron completamente ignoradas. 10. Una profecía. El libro El naufragio del Titán parece una profecía del trágico final del Titanic. Este fue publicado por 1898 por Morgan Roberts, 14 años antes del accidente. En él se relataba un naufragio increíblemente parecido. El barco salió del mismo puerto, golpeó un iceberg que lo hundió y contaba con muy pocos salvavidas. Y por si fuera poco, recalquemos el título de la obra, El naufragio del Titán. Menuda coincidencia.